eres embajador de Cristo Jesús, representas los intereses de Dios aquí en la tierra por tus dichos, por tus actos, por tu testimonio. Y debes llevar adelante el ministerio de la reconciliación como si Dios rogara a través de ti al mundo perdido. Reconciliaos con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amados hermanos, Dios, el Señor, estableció su iglesia. La palabra de Dios en el libro de Hebreos, ya en el capítulo 1, nos dice que Cristo el Señor es Señor y Dios de todo este universo y que sostiene este universo, todo lo creado. Sí, hermanos, todo está a sus pies y bajo sus pies. Sin embargo, no existe en la palabra de Dios algo que dijera que el cuerpo de Cristo es el mundo o este universo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Por más de que este universo sea maravilloso, enorme, grande, infinito como Dios mismo lo es, Cristo es cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, y no del mundo. Lo dice la palabra de Dios. Y tú eres parte de este cuerpo, tú eres parte de una iglesia. Y Dios nos ha dado una misión sagrada, una misión que tiene una dimensión eterna. Sé que muchos de los que están aquí han nacido y crecido en esta iglesia, primera iglesia bautista de Fernando de la Mora. Sé que muchos de los que están aquí también han nacido y conocido al Señor en otras iglesias hermanas. En otras iglesias hermanas que son igual de especial que nuestra iglesia, trabajan para el Señor y tienen esta misma misión. Son el cuerpo de Cristo también. Cuando uno cambia de iglesia, lo que sucede es que uno extraña a la otra iglesia. Cuando dejamos el primer ministerio pastoral que tuvimos en Villa Elisa, la iglesia se llama Jesucristo es el Señor. Una iglesia próspera ahora, pero cuando salimos todavía era una iglesia pequeña. Con Claudia hemos extrañado muchísimo esa iglesia, pero teníamos que salir para que la iglesia pueda desarrollar una relación con el otro pastor y no seamos de tropiezo. Pero hemos extrañado, nuestro corazón estaba en esa iglesia y nos costó muchísimo tiempo, hasta nos costó lágrimas dejar esa iglesia.
Sé que para muchos de los que están aquí, haber dejado otra iglesia no fue fácil. Porque hubo una relación, porque hubo amor y eso es bueno y es hermoso. También cuando uno dice, tengo un grato recuerdo y un cariño especial por esa iglesia que alguna vez dejé. Particularmente he estado en algunas iglesias y una de las iglesias que hasta ahora extraño es la primera iglesia bautista de Ciudad del Este. Extraño en el sentido de que había pasado parte de mi adolescencia y juventud ahí. Y el llamado del Señor ya estaba en ese momento. Siempre me pregunto, ¿qué habrá pasado con los jóvenes de esa época? ¿Qué habrá pasado con los niños de esa época? ¿Qué habrá pasado con mis hermanos ya adultos de esa época? Dios llamó a la iglesia y sea la iglesia donde estés, ama a tu iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Aprovecho para decir esto porque la iglesia tiene muchos defectos. Sí, hermanos. La iglesia está compuesta por miembros que finalmente somos pecadores redimidos por Cristo, con muchos errores, con muchos defectos. Pero ama a tu iglesia. Aprende a amar a tu iglesia. Cuando alguien habla mal de tu iglesia, pídele a esa persona que haga una oración e interrumpe su conversación. Porque nuestro cariño y nuestro amor por nuestra iglesia, a pesar de que tenga defectos, nosotros amamos a nuestra iglesia. El Señor nos dio una misión, el ministerio de reconciliación. Y en primer lugar, lo que vemos en este pasaje es que Dios tomó la iniciativa en reconciliarnos. De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Sí? ¿Cuántas cosas viejas pasaron? Y todas son hechas nuevas. Pero el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Dios tomó la iniciativa en hacernos una nueva creación, una nueva criatura. Conforme a lo que dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, si no naces de nuevo, si no eres una nueva creación, no puedes ver el reino de Dios. Dios tomó la iniciativa para que seamos una nueva creación, una nueva criatura. Esto proviene de Dios, nos dice la palabra de Dios. Nosotros le hemos ofendido y el ofensor, nosotros le hemos insultado con nuestros pecados, le hemos quebrantado con nuestros errores. Sin embargo, Dios tomó la iniciativa nuevamente en buscar la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No es una iniciativa nuestra buscar a Dios, porque muchas veces no le hemos buscado. El Señor tomó la iniciativa en buscarnos, en reconciliarnos. Todo esto proviene de Dios. La reconciliación es el restablecimiento de la armonía, de la amistad entre dos o más partes que estaban enemistadas. La palabra de Dios nos dice en Colosenses que nosotros éramos extraños y enemigos de Dios en nuestra carne, haciendo malas obras, pero ahora Él nos ha reconciliado en Cristo Jesús. El libro de Efesios, el capítulo 2, también nos dice que por naturaleza éramos hijos de ira. ¿Sí? Hijos de ira, enemigos de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, aún nosotros, siendo pecadores, nos dio vida juntamente con Cristo.
Él tomó la iniciativa de reconciliarnos. Ahí en la cruz, ahí en esa cruz donde Él clavó nuestros pecados. En pocas palabras, fue Dios quien restauró la relación entre Él y nosotros, en procura de que su nueva criatura, nosotros, podamos realizarnos plenamente como hijos suyos. Mis queridos hermanos, agradece al Señor quien ha tomado la iniciativa en reconciliarnos con Él en Cristo Jesús. Todo esto proviene de Dios. Dios tomó la iniciativa en reconciliarnos. En segundo lugar, existe un ministerio. Este ministerio que implica una responsabilidad. Nos encargó la palabra de la reconciliación. Qué compromiso, hermanos. El versículo 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo más asombroso es que Dios nos ha encargado a nosotros, hombres de barro, débiles, imperfectos, ordinarios, pero nos ha encargado, hermanos, la tremenda tarea de proclamar este ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta al hombre sus pecados. Esto indica una acción continua de un Dios misericordioso y lleno de gracia, a la espera de que te reconcilies con Él, de que vuelva esa armonía que nosotros necesitamos con Dios, porque por nuestros pecados nos hemos separado de Él. Qué gran responsabilidad nos dio el Señor. Nos encargó la palabra de la reconciliación. Hermanos, la iglesia no puede perder de vista esta gran misión. Es un ministerio que se nos ha encomendado, el ministerio de la reconciliación, y que muchas veces por alguna distracción, con frecuencia lo dejamos de lado o sencillamente no es prioridad. Volvamos como iglesia a nuestra misión. Tengamos en cuenta lo que el Señor nos ha encargado. Nos encargó la palabra de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Él nos encargó el ministerio de la reconciliación. Por si fuera poco, hermanos, la palabra de Dios incluye una frase más fuerte aún, que nos compromete a todos por igual, sin excepción alguna. Versículo 20 nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo. Esa es nuestra misión como iglesia. Un embajador representa a un estado ajeno en un territorio ajeno. Trae esa representación de alguien que es superior a él. Recibe órdenes para actuar en territorio ajeno. Ese embajador habla por el otro país, demuestra las leyes del otro país. El embajador
muestra en sí mismo lo que es el otro país. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos ciudadanos del cielo, que en este lugar somos peregrinos, somos extranjeros. Por lo que la palabra nos dice que somos embajadores del reino de Dios. Entonces, hermanos, qué gran responsabilidad tenemos, porque representamos al reino de Dios. Llevamos en nuestra vida el reino de Dios. Dios nos ha encargado una misión, y esa misión nosotros traemos en nosotros esa representación. Hablamos por ese reino. Nuestra vida habla de ese reino. Nuestra boca debe hablar de ese reino. Nuestro modo de ser debe marcar la diferencia de que somos diferentes al reino de este mundo. Somos embajadores del reino de Dios. Representamos los intereses del Señor aquí en este mundo. Amados hermanos, nadie está exento de ello. Nadie puede decir, no, yo no soy pastor, no soy un embajador, no soy maestro de la Biblia, no soy No, Dios te ha hecho a ti y a mí un embajador de ese ministerio de la reconciliación. Como hijos de Dios individualmente y también como iglesia, la misión nos ha sido encomendada. El Señor nos encargó la palabra de la reconciliación y somos sus embajadores. Traemos en nuestra vida, llevamos en nuestra vida su mensaje para representarle con todo lo que somos en el lugar donde Él nos ha colocado. Vives en tu casa, en un barrio diferente a este, ahí Dios te ha colocado. Tienes amigos, compañeros de trabajo que tal vez no conocen al Señor, Dios te ha colocado en ese lugar. Dios te ha colocado tal vez en un barrio. Te ha dado una actividad laboral en donde pocos o nadie conocen al Señor. Dios te ha colocado como un embajador y te ha dado un mandato, el mensaje de la reconciliación. Trata de contestar contigo mismo estas preguntas. ¿Eres un embajador de Cristo? ¿Eres consciente que este ministerio de la reconciliación del hombre con Dios es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad como iglesia? ¿Cuánto tiempo hace que has abandonado este ministerio de la reconciliación? ¿Has dejado de ser un embajador de Cristo? ¿Cuánto tiempo hace que has menoscabado este llamado que el Señor te dio? Es un llamado a la iglesia de hoy que volvamos a nuestra misión. Somos embajadores de Cristo. Mis queridos hermanos, recordemos esta misión que el Señor nos ha dado. Si tal vez vengas con algún otro interés acá en la iglesia del Señor, tal vez vengas a buscar algún trabajo, no está mal que preguntes a alguien, pero esta no es la misión de la iglesia. Tal vez vengas a buscar el amor de tu vida. Claro que vas a escuchar consejos y mensajes referentes a cómo encontrar o cómo buscar o cómo orar por alguien, pero finalmente esa no es la misión de la iglesia. Vienes a buscar ayuda, vienes a buscar algún tipo de ayuda que no sea la misión del ministerio de la reconciliación. Esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es llevar adelante, ser embajadores del Rey. Recuerda esto, mi querido hermano.
volvamos a nuestra misión, volvamos a ser embajadores. Recordemos cuál es nuestra misión. Finalmente, y en tercer lugar, es un ministerio, el ministerio de la reconciliación, que debemos realizarlo a modo de ruego. La palabra de Dios es clara en el versículo 20 al decir que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo nos habla de lo íntimo de su corazón y nos dice: os rogamos por medio de Cristo, como si Dios mismo rogara por nosotros, reconciliaos con Dios. Si todo lo dicho en esta mañana no nos ha conmovido en algo, si el hecho de que por iniciativa de Dios, bajo su gracia, Él nos ha reconciliado, si no nos sentimos quebrantados al escuchar eso, y que nuestro compromiso es llevar adelante la palabra de reconciliación y que somos sus embajadores, hay una frase más que debiera hacer que nuestro espíritu sea tocado, se conmueva en esta mañana. Que el Espíritu de Dios actúe y conmueva lo más profundo de las fibras de nuestro corazón. Y es esta: como si Dios rogara por nosotros, por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Sí, somos embajadores de la palabra de reconciliación. Y como tales, Dios hace un ruego por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. No podemos quedar indiferentes ante tal ruego. No podemos salir de este lugar así como vinimos. Tal vez con ciertas dudas, tal vez con cierta rapidez, tal vez diciendo: va a ser un culto más. No. Que salgas de aquí tocado por el Espíritu Santo de Dios. Que Él te haya mostrado en tu corazón que eres embajador de Cristo Jesús, que representas los intereses de Dios aquí en la tierra, por tus dichos, por tus actos, por tu testimonio, y debes llevar adelante el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogara a través de ti al mundo perdido: reconciliaos con Dios. Termino este mensaje diciendo: ¿cómo vamos a ser embajadores si estamos distanciados del Señor? ¿Cómo vamos a ser embajadores del Señor? ¿Y cómo vamos a escuchar tal ruego como si Dios rogara por nosotros, si en nuestra vida hay raíces de amargura? Si en nuestra vida solamente hay quejas. ¿Cómo vamos a ser embajadores de Cristo y dar esta palabra de reconciliación si no nos hemos reconciliado con nuestros hermanos? Vivimos en constante conflicto con quien sea. ¿Cómo vamos a ser embajadores de la palabra de reconciliación si no nos hemos reconciliado con nuestra propia familia? Esta palabra es dura para ustedes y para mí, pero es la misión que Dios nos ha encomendado, y como iglesia debemos volver a esta misión: ser embajadores de Cristo Jesús, como si Dios rogara por nosotros: reconciliaos con Dios. Ven a la casa del Señor, ven a la casa del Señor con este espíritu, que no sea otra cosa de decir: soy un embajador de Cristo, voy a adorar al Señor,
voy a tomar en serio el ministerio que Él me ha dado. El ministerio de la reconciliación del mundo con el Señor. El ministerio de la reconciliación demanda una reconciliación completa. Reconcíliate con el Señor. Si en esta mañana hay alguien que está distanciado del Señor, hay alguien que todavía le cuesta renunciar a ciertas cosas de su vida tan pesadas, ciertos pecados que te separan del Señor y que estás tratando de sobrellevar, hoy corta por el poder del Espíritu Santo del Señor. Reconcíliate con el Señor. Él está a la espera. Y sé un embajador de Cristo. Reconcíliate con tus hermanos en la fe. Si hay algo que separa tu vida de tu hermano en la fe, no pongas excusas. No digas, él tuvo la culpa, ella tuvo la culpa, fue él, fue ella. Deja atrás la pared que te separa del hermano o de la hermana. Reconcíliate. Busca la reconciliación con tu familia. No es fácil. Perdona, restaura, levanta. Pero no te olvides de que como iglesia, como hijos de Dios, debemos volver a nuestra misión. La misión de ser embajador, representante del Señor, de ese mensaje que Él nos ha dejado. Reconciliaos con Dios. Inclinemos nuestros rostros en esta mañana y oremos al Señor. Pero si hay alguien que ha sido tocado por el mensaje de la palabra de Dios y nuevamente quiere volver o deseamos volver a esa misión nuestra que muchas veces por alguna razón la dejamos de lado, hoy es nuestra oportunidad. Nuestro Dios y nuestro Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Reconociendo nuestros pecados y nuestros múltiples errores y agravios delante de ti, nos acercamos para pedirte perdón. Sí. Danos esa humildad suficiente para reconocer que fallamos, que te hemos ofendido, que muchas veces también ofendemos a aquellos que están cerca de nosotros. Perdona, Señor, porque muchas veces olvidamos nuestra verdadera misión como iglesia, de ser embajadores de este ministerio que no tiene comparación alguna con nada en este mundo, que es el ministerio de la reconciliación de Dios con el hombre. Ayúdanos a que este ministerio de ser embajadores de ti sea nuestra prioridad. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Señor bendiga su palabra.